antibióticos no debe ser nunca un acto rutinario, sino que debe estar precedida en todos los casos de una restricción antes, durante y después de su administración. Lo que vamos a avanzar, historia, no les voy a preguntar historia, eso, vamos a hacer un repaso cortito del día miércoles porque está 5% de los que están ahorita. Y historia es solamente para su conocimiento, este es un repaso general de todos los antibióticos. Ya en su momento, cuando avancemos de carantámico, vamos a hablar de su mecanismo de acción en más detalle, cuando avancemos de dolor, de glucósido, de puede ser más. Ahorita es como que conocimiento general, pero también la relación. ¿Ya? Mecanismo de acción, mecanismo de resistencia, farmacodinámica, farmacocinética, son cosas que ustedes ya conocen. Avanzamos en las primeras clases, un pequeño repaso básicamente de eso. Efectos adversos, desescalamiento, porque es importante desescalar un fármaco. ¿Entienden qué es desescalar? Desescalar. Cuando ustedes están con un paciente con un cuadro infeccioso, una infección urinaria, que es lo más común, ¿qué es lo correcto? Pedir un cultivo, se necesita un cultivo y se inicia un tratamiento empírico, cefixime, IBL, levofloxacina, que ustedes quieran, dependiendo obviamente si el paciente tiene factores de riesgo de multiresistencia. ¿Quién sería un paciente con factores de riesgo de multiresistencia? Un paciente que ya porta sonda Foley, un paciente que tiene infecciones urinarias a repetición, un paciente que ya ha tenido infecciones por gérmenes resistentes, un paciente que ha sido instrumentado de la vía urinaria que porta un catéter doble gota, son pacientes que probablemente el germen ya sea un germen resistente. Diferente a un paciente joven, sin factores de riesgo, que tiene una infección urinaria pocas veces. Entonces se inicia un tratamiento empírico, se pide un cultivo, y una vez llega el cultivo, si tenemos una E. coli multisensible, se lo mantiene el antibiótico cefixime y verbo que ustedes quieran. Y si tenemos una E. coli productora de Bre o una E. coli que por algún mecanismo de resistencia ya no es sensible a ese antibiótico, sería escalar, usar un aminoglucósido o un carbapenémico. Pero desescalar, por ejemplo, ese paciente joven que provocó una infección urinaria, que de notar iniciar una vitacina, llegó su urocultivo y salió una E. coli multisensible. Lo correcto sería bajarle a una cefalosporina, a una quinolona. Muchas veces no lo hacemos. No lo hacemos porque hay una que se aprovecha. Lo ocurre, sigue con el aminoglucósido y ya se va generando un mecanismo de resistencia porque era una bacteria multisensible, ya podemos pasar a hacer una cultura de riesgo. Ya, eso es de escalar, bajar el antibiótico. Escalar es, pues, obviamente, estamos con una persona y tenemos un paciente con un germen productor de beta-lactamasa, por ejemplo, podríamos usar glucósido o carbapenémico. Escalar. ¿Ya? Tiempo de antibiótico-terapia es muy importante, muchas veces se prolonga el tratamiento antimicrobiano sin que sea necesario. Hay pacientes que con un esquema reducido de 5 días sería suficiente, pero muchas veces lo prolongamos a 10, a 14 días, y eso también genera resistencia, genera mayor distribución por Clostridium, mayor efectos adversos de los antimicrobianos. Entonces hay que seleccionar en qué paciente se puede hacer un esquema reducido y qué paciente necesita realmente el esquema prolongado. ¿Ya? Tratamiento de gérmenes multiresistentes, vamos a conversar un poquito, pero ya eso más detalle. Entonces, los antimicrobianos ya ustedes los conocen, los beta-lactámicos, todo lo que son las penicilinas, cefalosporina, los fármacos, también aquí entran los inhibidores de beta-lactamasa, todo lo que es mifepracina, sulfacán, los carbapenémicos también son beta-lactámicos, glucopéptidos, el más conocido, la vancomicina, la teifurramida, polivicina, tenemos el colitin, sulfamidas y trimetopina, el cotibuzazol, la quinolona, levofloxacina, ciprofloxacina, aminoglucósido, vitacina. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos fármacos en resumen cortito. Primero que nada, el desarrollo de antimicrobianos marcó un hito en la medicina, tanto que permitió controlar infecciones como las principales causas de muerte. Obviamente, antes de que se descubran los antibióticos, la mortalidad por una neumonía, la mortalidad por una meningitis era
neumonía de 10 pacientes, 2 sobrevivían. Entonces, básicamente, desde la era de los antimicrobianos, estos números reducieron prácticamente, al igual que las infecciones crónicas, ¿no? Como la tuberculosis, sífilis, neurosífilis, había muchísimo antes cuadros pacientes con infecciones crónicas que desde el descubrimiento de los antimicrobianos, obviamente eso hubo una gran reducción de la mortalidad de los pacientes. El concepto de antibiótico, esto fue cambiando. Este señor, Serman Wassman, en 1941, menciona que son sustancias que tienen la capacidad de inhibir el crecimiento de las bacterias, incluso causar su destrucción. De aquí incluso esa clasificación de los antimicrobianos que son bactericidas y son bacteriostáticos, ¿no es cierto? Los bactericidas son los que van a destruir la bacteria, los bacteriostáticos son los que van a inhibir el crecimiento de la bacteria. El término de antibiótico fue cambiando, actualmente el término correcto es antimicrobiano, ¿no? Un poco de historia: se descubrió la penicilina, se descubrieron las sulfas, se descubrió el estrepto, después ya se hizo la producción de la penicilina a nivel mundial. Eso pasa en el mundo. Alexander Fleming, todos los que descubrieron antibióticos ganaron premio Nobel, así que ya saben si descubren alguno. Netamente historia, si quieren lo revisan, lo repasan, no les voy a preguntar quién descubrió la clindamicina, por favor no se estresen con la historia, aprendan más mecanismos de acción, resistencia, eso no va a tener. No quiero decir que la historia no sirva, es bueno que sirva, pero no es para que se la aprendan de memoria. Bueno, vamos a continuar, esto voy a pasar un poquito rápido. En realidad todo esto ya lo hablamos el miércoles, pero como vinieron tanto, aquí está lo que les estaba mencionando, el efecto de los antibióticos con respecto a la mortalidad. Si ustedes ven la mortalidad en la era pre-antibiótica de una neumonía era un 85%, en la era post-antibiótico 5%. Mortalidad por endocarditis 99%, o sea, tener endocarditis antes era sentencia. Mortalidad por una meningitis por influenza 100%, mortalidad por meningitis por neumococo 100%, mortalidad por meningitis por meningococo 20-30%, y todos estos números después de la era del descubrimiento de los antibióticos obviamente han reducido a 10-5%, por eso que fue tan importante este descubrimiento. Los antibióticos, ¿cómo los podemos clasificar? De acuerdo a su estructura química, si son fármacos de acuerdo a su familia, los podemos clasificar si actúan sobre gran positivo, sobre gran negativo. Obviamente ustedes no van a usar, por ejemplo, una vancomicina o un linezolid para tratar una infección por gérmenes gran negativo. Eso hay que tenerlo bien en su cabeza, sí. Hay un cuadro más adelante que se los voy a mostrar, que ese sí sería bueno que se lo aprendan visualmente de memoria para que ustedes puedan comprender qué fármaco les va a servir para qué gérmenes. ¿Ya? Efectos provocados por el antimicrobiano a nivel de la bacteria, como mencionamos, hay antimicrobianos que son bactericidas y hay antimicrobianos que son bactericidas. Las características: hidrofílicos, liposfílicos, pero hablamos en paréntesis de que cuadros de infección y cuadros de neuroinfección, por ejemplo, los fármacos que nosotros utilizamos son los fármacos betalactámicos. Los betalactámicos son hidrofílicos, no son lipofílicos. Pero ¿qué ocurre en estos pacientes con cuadros de neuroinfección? Existe un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, entonces eso permite que el antibiótico pueda actuar, pero hay que darle funcionamiento. Mecanismo de acción igual lo vamos a mencionar, ¿ya? Este cuadro es el que quiero que se aprendan de memoria, más que la historia. Por ejemplo, la penicilina es un fármaco betalactámico, pero solamente nos va a servir para gérmenes gram positivos. No tiene ninguna acción sobre, por ejemplo, hay un enterococo resistente a la penicilina, un enterococo no penicilino resistente, gram negativo, pseudomonas, o llamémoslo bacilo gram negativo no afectadores, anaerobio, atípico. Básicamente la penicilina está reducido a cocos gram positivos. ¿Cuáles son los cocos gram positivos?
estreptococo, estafilococo, penicilino sensible, digamos. ¿Sabes? Para usar en niños, ya ustedes no les va a servir solo más que para causarles dolor en el glúteo, que se lo colocan. La amoxicilina, la ampicilina y la amoxicilina más surlactán, que nosotros los llamamos IBL, tiene la ventaja de que ya cubre bacilos gram negativos. Me puede servir para un cuadro de una infección abdominal, un cuadro para una neumonía, sí, obviamente. La piperacina más tazobactam, que yo les mencionaba en la anterior clase, que es un fármaco que la verdad me gusta bastante. Es un fármaco que cubre gérmenes gram positivos, cubre gérmenes gram negativos, es un antipseudogónico, cubre anaerobio. Lo único que no cubre es gérmenes atípicos. O sea, no cubre legionela, no cubre micoplasma, ¿no? Que son los que producen neumonías atípicas. Pero en cuadros de infección de partes blandas, neumonía, aumentando el nivel de levofloxacina, en cuadros de infección abdominal, incluso peritonitis, todo lo que ustedes quieran, va muy bien. Es un excelente fármaco, yo lo uso bastante. ¿Por qué? Porque todo el mundo usa ceftriaxona y metronidazol y ya la resistencia para ese tipo de antibióticos es alta. En cambio, para la piperacina más tazobactam es un buen fármaco. Ya, y como pueden ver, cubre gérmenes gram positivos, gram negativos, pseudomonas, anaerobios y atípicos. Cefalosporinas de primera generación, cefasolina, que es el más claro ejemplo, cubre gérmenes gram positivos. ¿En qué nos sirve harto? Para la profilaxis antimicrobiana en pacientes post-quirúrgicos o en pacientes que van a ser sometidos a una cirugía. El fármaco que se usa para la profilaxis, en la infusión anestésica al momento de hacer la cirugía, es cefasolina. Cubre gérmenes gram positivos, que son los que colonizan principalmente la pierna. Cefalosporina de segunda generación no usamos. Cefalosporina de tercera generación, ceftriaxona, cubre gérmenes gram positivo, gram negativo, y si usamos la ceftazidima, tiene la acción de ser antipseudogónica. ¿Ya? Cefalosporina de cuarta generación, cefepime, básicamente la cobertura es la misma. Cefalosporina de quinta generación lo contamos en el promedio. Carbapenémico, los más utilizados y al mismo tiempo de los más mal utilizados. Imipenem, meropenem, cubre gérmenes gram positivos, gram negativos, cubre pseudomonas, cubre anaerobios, básicamente cubre todo. Si ustedes le dan a un paciente meropenem más metronidazol, el metronidazol están dando en vano. ¿Por qué? Porque el meropenem ya está cubriendo anaerobio. Si ustedes le dan meropenem más amicacina, la amicacina le están dando de más. ¿Por qué? Porque el meropenem cubre ya bacilo gram negativo. ¿Qué gérmenes no me cubriría un carbapenémico? Un estafilococcus aureus penicilino resistente o un enterococo resistente a vacunicina. Entonces, en un paciente muy grave que yo veo que está evolucionando mal con un carbapenémico, yo generalmente, o las guías lo que recomiendan es agregar linezones. Con eso cubrimos enterococo resistente a vacunicina y cubrimos estafilococcus aureus penicilino resistente. Y con el carbapenémico ya estamos cubriendo bacilos gram negativos, estamos cubriendo pseudomonas y anaerobios. Obviamente, ¿en qué parte? Estábamos explicando de la clasificación de los antimicrobianos en base a los gérmenes que cubre cada familia de antibióticos, más específicamente hablando de cada antibiótico. Los carbapenémicos, les menciono, que cubren gérmenes gram positivos, cubren gérmenes gram negativos, cubren pseudomonas, todo excepto el ertapenem. El ertapenem solamente se debe usar para infecciones por gérmenes productores de Bleb, estaba olvidando de mencionarle. ¿Cuál es la ventaja? Que es un gramo cada 24 horas. Se puede hacer monodosis ambulatoria. Simultáneamente les mencionaba que los carbapenémicos no cubren estafilococcus aureus penicilino resistente y no cubren enterococo resistente a vacunicina. Tenemos un paciente muy grave que está evolucionando mal a pesar del uso de carbapenémico, que nosotros ya vemos que se ha hecho un control del moco, si tenía un absceso ya se drenó, si tenía alguna colección ya se la evacuó. Probablemente tenemos que agregar linezolid para ampliar la cobertura a estos dos gérmenes. El contexto del paciente es diferente.
mención que, que los carbapenémicos no cubren estos dos tipos de gérmenes. ¿Ya? Ahora, tenemos la otra familia, la Ceftazidima más avibactam. ¿Y cuál es la ventaja de este fármaco? Que este fármaco cubre gérmenes productores de carbapenemasa. O sea, para Klebsiella, productor de carbapenemasa, la Ceftazidima más avibactam es de adicción. El problema es el costo, ¿no? Cada frasco vale 2.000 bolivianos, pongámosle un frasco cada 8 horas, días son 6.000 bolivianos, multipliquemos por 10, menos eso cuesta el tratamiento. Clindamicina y vancomicina, aquí está lo que les mencionaba. Todos estos fármacos nos cubren bacilo gram negativo, nos cubren pseudomonas y algunos nos cubren anaerobio. La clindamicina, la vancomicina y la tecoplamida son distintos porque nos cubren sobre todo gérmenes gram positivos y Staphylococcus aureus penicilino resistente, que también es un poco gram positivo. Aquí está el linezolid, que es el fármaco que yo les mencionaba previamente que cubría estos dos gérmenes de acá. La tetraciclina, sobre todo la tileciclina, que es un buen fármaco, que también nos cubre pocos gram positivos y algunos bacilos gram negativos. Tenemos los macrólidos y las quinolonas, que cubren gérmenes atípicos, el colitin, que cubre gérmenes principalmente gram negativos, junto con los aminoglucósidos, y el metronidazol, que cubre el oro. Si ustedes llegan a ponerse en otra tablita visualmente, van a tener una idea de cómo hacer el uso correcto de los antibióticos, por lo menos para iniciar un tratamiento empírico. Ya, es una tabla muy bonita que está en el sample, entonces la verdad que ayuda bastante a orientarse qué fármaco usar. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir. Entonces hablamos de los fármacos clasificándolos de acuerdo a su acción en gérmenes gram positivos y gérmenes gram negativos. Ahora vamos a hablar de acuerdo a su acción si son fármacos bactericidas o son fármacos bacteriostáticos. ¿Cuáles son bactericidas? Los aminoglucósidos, los beta-lactámicos. Carbapenémicos es lo mismo, ¿no? Es parte de la familia de los beta-lactámicos. Monobactámicos, ¿cuáles son los monobactámicos? Menastrional, polimixinas, quinolonas, rifamicinas, todo eso son bactericidas. Bacteriostáticos, clorafenicol, clindamicina, nitrofuranoína, tetraciclina, corticosteroides. ¿Cuáles de estos fármacos son hidrofílicos y cuáles son lipofílicos? Como les mencionaba anteriormente, los beta-lactámicos y los glucopéptidos, o sea, todo lo que es cefalosporina, carbapenémicos y todo lo que es vancomicina son fármacos hidrofílicos. En teoría no atraviesan bien las barreras biológicas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de farmacodinámica y farmacocinética? Todo lo que es hidrofílico no atraviesa bien las barreras biológicas. Todo lo que son lipofílicos sí atraviesan las barreras biológicas. Pero ¿qué ocurre? En pacientes con cuadro de meningitis, ese aumento de la permeabilidad, esa introducción de edema vasogénico, altera la permeabilidad de las membranas y sí llega a alcanzar una concentración inhibitoria mínima de un antibiótico siempre y cuando se use dosis más alta. Es por eso que para una neumonía se persona ustedes pueden dar actualmente monodosis de 2 gramos cada 24 horas. Actualmente. Pero para una meningitis es 2 gramos cada 12 horas. Lo mismo al verotenes. Pero una neumonía puede dar 2 gramos cada 8. Pero si es una meningitis ya se da 2 gramos cada 8 horas. Lo mismo la vancomicina. Bueno, la vancomicina tiene un producto que hay que sacar vancocinemia, hay que ver la concentración del valle, y en su momento vamos a hablar de todo eso más a detalle. El colitin, en pacientes que tienen meningitis, el colitin no llega bien, pero muchas veces cuando tienen derivación ventricular externa, le administramos por vía intratecal. No sé si se acuerdan, cuando pasamos en las primeras clases, creo que fue al examen. Se equivocaron. Bueno, el volumen de distribución es limitado, atraviesa las membranas biológicas, pero cuando existe el cuadro de una infección, por ejemplo, por esa alteración de la permeabilidad, a dosis altas se alcanza una concentración inhibitoria mínima. Ahorita vamos a
microscópico. Macrólidos, ahí está mal escrito todo lo que es eritromicina, acitromicina, furoquinolona, todo lo que es cipro, levo, tetraciclina. Las más usadas actualmente es la tigecyclina, se usa bastante en cuadros de infección abdominal. También hay por vía oral algunas presentaciones. La dicloxacilina, si no me recuerdo, vía oral. El linezolid es un buen fármaco, tiene buena penetración, se usa en cuadros de neuroinfección, en cuadros de infección respiratoria. Siguiente, por favor. ¿Perdón? Bueno, ahora ve la siguiente. El metronidazol con respecto a si es lipofílico, hidrofílico. El metronidazol no. El metronidazol solo nos sirve para anaerobio. Eso hay que tenerlo claro. Por eso les decía que se aprendan bastante esto, porque si usted lo ve acá está el metronidazol, solo sirve para anaerobio. No cubre gérmenes gram positivo, no cubre gérmenes gram negativo, no cubre pseudomonas y no cubre actividad. Es un fármaco muy mal utilizado porque generalmente lo asocian con carbapenémicos que cubren anaerobio. Entonces, el metronidazol, aparte de cubrir parásitos, obviamente, protozoarios, también su efecto antibiótico para anaerobio. No cubre gran positivo. ¿Ya? Y esto es de la guía Sanford 2023, actualizado. Pueden revisar también si ustedes quieren. No cubre gran positivo. ¿Cuáles son los anaerobios que ustedes recogen? Es raro, pero generalmente la única cobertura es la acá. Y otro que también me cubre anaerobios muy bien, que acá está, es la clindamicina. A ver. La clindamicina también cubre anaerobios. O sea, fármacos que cubren gram positivo y anaerobios, por ejemplo, sería la clima. Ese sí cubre gérmenes gram positivo y anaerobio. Pero el metronidazol solo protozoario y anaerobio. Con respecto a la cobertura del germen, ¿no? Ahora acá no lo tengo anotado, pero cuando avancemos en su momento metronidazol, ahí lo vamos a describir bien, porque como les digo, esto es solo un resumen a grandes rasgos de todas las familias de antibióticos antes de empezar a hablar exclusivamente de beta-lactam. Bueno, según su relación PKPD, según su relación de farmacodinámica y farmacocinética, los fármacos se clasifican en los que son tiempo dependientes y los que son concentración dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que existen fármacos que alcanzan mejor una concentración inhibitoria mínima, un SIN, que es la concentración mínima en la cual el fármaco va a ejercer su efecto, ya sea bactericida o bacteriostático. Existen fármacos que son tiempo dependientes, que mientras mayor tiempo estén expuestos en el plasma sanguíneo, mientras se los administren por tiempo más prolongado, alcanzan mejor una concentración inhibitoria mínima. Ejemplo, los beta-lactámicos. Ejemplo, los carbapenémicos. Nosotros en pacientes con infecciones graves usamos los carbapenémicos en dosis alta, 2 gramos, y en infusión prolongada. 2 gramos cada 8 horas, pasar en 4 horas. Entonces, 4 horas de administración del medicamento. ¿Por qué? Porque si conocemos, según su relación PKPD, según su relación de farmacodinámica y farmacocinética, que es un fármaco que es tiempo dependiente. Y mientras más tiempo se lo administre, mejor alcanza una concentración inhibitoria mínima. Los glucopéptidos, la vancomicina, alguna literatura lo menciona que es tiempo dependiente, pero en realidad no es ni tiempo dependiente ni concentración dependiente. Ahorita vamos a ver que la vancomicina es área bajo la curva dependiente.
yo sé que parece chino, pero cuando veamos una gráfica lo van a entender mejor. De momento, tenemos ahí. ¿Cuáles son concentraciones dependientes? Son esos fármacos que administrados en una sola dosis, una sola vez al día, alcanzan bien una concentración inhibitoria mínima. Ejemplo, la micacina. La micacina antes se la usaba 500 miligramos cada 12 horas, pero actualmente lo que recomiendan es usar 1 gramo cada 24 horas. Tiene menos efecto nefrotóxico y tiene mayor acción, mayor concentración inhibitoria mínima usándola como monodosis. ¿Ya? Es por eso que dice concentración dependiente. La clasificación de los antimicrobianos según su mecanismo de acción, tenemos los fármacos que van a actuar a nivel de la pared celular, tenemos los fármacos que van a inhibir la síntesis proteica, aquí tenemos la inhibición de la síntesis proteica, la novedad 50S, la eritromicina, la clindamicina, tenemos los fármacos que actúan a nivel de la pared celular, los que inhiben el entrecruzamiento de polímeros de peptidoglicano, todo lo que es beta-lactámico, inhiben ese entrecruzamiento de polímeros de peptidoglicano y tienen su acción bactericida, ¿no? Ejemplo, cefalosporina, carbapenémicos, penicilina. La vancomicina también actúa a nivel de la pared celular, pero es un mecanismo distinto, no es a nivel del entrecruzamiento de peptidoglicano, es otro mecanismo de acción. Los que actúan a nivel de la membrana celular, tenemos, por ejemplo, el colectin, que es muy importante. Los que inhiben la síntesis de ADN, tenemos las quinolonas que inhiben la síntesis de la topoisomerasa 2 y 4, con lo cual inhiben la producción de ADN. Entonces acá hay un resumen de todos los mecanismos de acción de todos los antibióticos que también pueden dar examen para que lo revisen. ¿Ya? ¿Cuáles son los que inhiben la síntesis proteica? ¿Cuáles son los que actúan a nivel del cruzamiento de polímeros de peptidoglicano? ¿Cuáles son los que inhiben la membrana celular? ¿Cuáles son los que actúan por otro mecanismo a nivel de la pared celular? ¿Cuáles son los que inhiben la producción de ADN? Ahí, todas las diapositivas se las voy a pasar, así que no se preocupen. ¿Ya? Se las voy a hacer llegar a su grupo para que nos puedan repasar con calma. Muy bien. Entonces, estamos hablando de gérmenes gram positivos y gérmenes gram negativos. Podemos repasar un poco la composición estructural de la membrana de los bacilos gram negativos y los gram positivos. Los gram positivos, lo que los diferencia es esa concentración de peptidoglicano que es más alta, ¿no? Todo esto ya lo hablamos el miércoles, así que asistan a la clase de los miércoles, por favor. Vale. Estamos volviendo a repasar. Los antibióticos que interfieren en la síntesis proteica, lo mejor en la solubilidad 30S y 50S, es muy cortito. El cotrimoxazol es un mecanismo de acción que básicamente es inhibir la síntesis de purina, con lo cual inhibe la producción de ADN. Lo que inhibe la producción de ADN es la topoisomerasa 2 y 4, lo que inhibe la síntesis de ADN es la nitrosamicina. Y aquí nuevamente están los mecanismos de acción. Los mecanismos de resistencia, igual los mencionamos en la anterior clase, existen múltiples mecanismos de resistencia. Tenemos mecanismos que son intrínsecos, que son esos gérmenes que de forma intrínseca ya son resistentes a cierta familia de antibióticos, y lo adquirido, que es lo más común, que es básicamente la que nosotros ocasionamos por el uso inadecuado y el uso indiscriminado de los antibióticos. ¿Ya? Los mecanismos de resistencia, aquí tenemos el ejemplo de un mecanismo de resistencia intrínseca. ¿Cuáles son esos gérmenes que tienen resistencia intrínseca, por ejemplo, a los carbapenémicos? Burkholderia cepacia y Pseudomonas maltophilia. Entonces, si yo en un cultivo ya tengo el reporte de una Burkholderia cepacia o una Pseudomonas maltophilia, automáticamente ya sé que ese paciente no va a responder ni va a mejorar con el uso de carbapenémicos. Son resistentes intrínsecamente y el carbapenémico no les hace efecto. ¿Ya? Generalmente son sensibles a la fluoroquinolona, levofloxacina, son sensibles al cotrimoxazol y son sensibles a las tetracitrinas, a la amilociclina. Resistencia intrínseca adquirida de forma cromosómica, si ustedes quieren, a los carbapenémicos. Esos dos gérmenes son resistentes de forma natural. Ahora, ¿cuáles son los otros mecanismos de resistencia? Esto estábamos hablando en la
clase tenemos un mecanismo de resistencia por transducción, por conjugación y por transformación. Transducción a través de un fago, a través de un virus, redeposar su material genético, alterar el ADN de la bacteria y se hace resistente. Conjugación a través de un plasmido, existe una puerta de entrada, existe un donante, existe una bacteria, en este caso que puede ser el donante, y se altera la estructura de la bacteria. La transformación es esa bacteria que es destruida pero que ya estaba modificada genéticamente y se alteran y generan genes de resistencia. ¿Ya? Esos son los tres mecanismos de resistencia. Eso ya lo sabe la doctora Cheli, seguro que se lo han escuchado. Aquí están pasando. Entonces, los mecanismos bioquímicos de resistencia antimicrobiana tenemos la inactivación enzimática, que es la más frecuente. Por ejemplo, decimos E. coli productora de Brecht, que es la camasa de espectro extendido. Decimos Klebsiella productora de carbapenemasa. Carbapenemasa es un mecanismo de resistencia enzimática. Alteración de la permeabilidad de los antibióticos, acá vamos a ver un ejemplo, por ejemplo la vancomicina, alteración del transporte de la célula bacteriana, alteración de la alteración o retirada activa del antibiótico dentro del germen, o sea que el antibiótico penetra la bacteria, pero existen formas que lo retiran. Alteración en la entrada del antibiótico, que son los plasmidos, múltiples mecanismos de resistencia, es mejor explicarlo por dibujito. El primero, enzimático. Obviamente existe la producción de beta-lactamasa, de carbapenemasa, cualquier tipo de enzimas que va a inactivar el antibiótico y se genera la resistencia. Aquí están todos los ejemplos: productores de penicilinasa, productores de carbapenemasa, tenemos las Klebsiella, Pneumoniae, tenemos también, hay múltiples familias, tenemos los que son productores de beta-lactamasa de espectro extendido, todo lo que es la enterobacteria, los principales ejemplos están acá. Y otro ejemplo de inactivación enzimática, aparte de los productores de penicilinasa, los productores de carbapenemasa, los productores de beta-lactamasa, los productores de toda esa familia, esta familia de antibióticos, que son los productores de AMPC. También es un mecanismo de resistencia. Es una familia que se llama la familia Amphiphase, que corresponde a Morganella, Yersinia, Serratia, Proteus, Aeromonas, Citrobacter y Enterobacteria. Cuando tenemos una infección con esta familia, que son productores de AMPC, que también es un mecanismo de resistencia antimicrobiana, tampoco son pacientes que van a responder bien con cefalosporina. Es igual que los productores de Brecht, requieren el uso de carbapenemia. ¿Ya? Inactivación enzimática, alteración de la permeabilidad. En alteración de la permeabilidad, básicamente es el mecanismo de resistencia a la vancomicina. Más adelante hay otro gráfico que lo explica mejor, que es en el sitio de unión de DL ala a DL ala, que es lo que encaja con la membrana bacteriana, eso se altera y se produce el mecanismo de resistencia a la vancomicina. ¿Ya? Alteración del transporte de la bacteria, este es el más frecuente, que es básicamente la que es producida, la resistencia al imipenem, o producida por plasmidos, o producida por la puerta, por lo que tiene que ingresar la bacteria, digo, el antimicrobiano, se produce un mecanismo de resistencia, no entra el antibiótico a la bacteria y por lo tanto no va a ejercer su acción. Alteración en lo que es la orina o por plasmidos, no existe el ingreso del antimicrobiano a la bacteria y por lo tanto no puede efectuar su acción antimicrobiana. Esta resistencia por orina o en el sitio de ingreso del antibiótico a la bacteria es el mecanismo de resistencia del imipenem. Es diferente el mecanismo de resistencia del imipenem que del meropenem. Ahorita vamos a ver cómo es el meropenem. Del imipenem entonces es alteración en el sitio de ingreso o alteración por plasmido o alteración de las porinas. Diferentes nombres, básicamente que el antibiótico no puede ingresar a la bacteria. Y para resumir, el meropenem, el antibiótico sí ingresa a la bacteria, pero existen formas de flujo. Entonces es expulsado nuevamente hacia el espacio extrabacteriano, si quieren. Es por eso que ustedes van a ver en múltiples antibiogramas que existen gérmenes que son resistentes al imipenem y que son resistentes al meropenem. O sea, pueden ser sensibles al imipenem y resistentes al meropenem, o pueden ser sensibles al meropenem y resistentes al imipenem, dependiendo del mecanismo
Si es resistente al imipenem, obviamente tiene alteración de la orina, alteración de la puerta de ingreso, por eso no va a enterrar, pero sí puede luchar. Pero si tiene un mecanismo de resistencia enzimático, carva de masa, obviamente ninguno de los dos va a servir. A los dos antibióticos los va a destruir. ¿Ya? Es importante conocer el mecanismo de resistencia. En el antibiograma les dice mecanismo de resistencia producido por plasmido. Entonces, imipenem resistente, pero sí puedo usar el meropenem. Mecanismo de resistencia por el flujo. No atribuir el meropenem, ya está resistente. Pero sí puedo usar el imipenem. ¿Ya? Bueno. ¿Cómo medir el envío su pregunta? ¿Cuáles son los resistentes? Va a ser más complicado. Más que mi pregunta, a ver, yo la verdad que no, o sea, mi intención no es que ustedes estudien para mi examen, mi intención es que ustedes estudien para aprender, porque es diferente cuando uno ya tiene una idea de un antibiograma, de que uno ya entiende, escucha, porque usted puede decir, ¿por qué este antibiograma está mal? Si me sale sensible al imipenem y resistente al meropenem y son la misma familia, hasta puede ir a reclamarla a la laboratorista. La laboratorista va a decir, ¿sabe qué, doctor? Tiene muy diferente mecanismo de resistencia, a este plasmido, este por el tubo. ¿Y usted qué va a hacer? Escucha, la laboratorista va a tener que leer. Ocurre. Hasta nosotros de residentes hemos ido a reclamar y nos hemos vuelto a leer. ¿Por qué? Porque uno a veces no tiene ese conocimiento. Los mecanismos de resistencia son muy importantes y el antibiograma les dice germen productor de carbapenemasa. Entonces, escucha, ya los carbapenémicos no me va a servir. Este mecanismo de resistencia por plasmido, el imipenem no va a funcionar. Mecanismo de resistencia por forma de flujo. Obviamente, yo no les voy a ocultar cosas muy complejas, vamos a es más simple. Sé que es un poco difícil tratar de entender esto, pero yo también sé que ya vienen con una base, porque microbiología, la otra vez me ha dicho que ya les había enseñado mecanismo de resistencia. Así, ya ellos saben, me ha dicho. Usted solo tiene que repasar. Ya, perfecto. Por eso yo asumo que todo esto ya lo saben. Estoy repasándolo. La importancia de los mecanismos de resistencia que lo vayan adquiriendo desde ahorita, están formándose, es muy importante para hacer un uso adecuado de los antibióticos. Es muy importante desescalar los antibióticos, es muy importante pedir cultivos. Muchas veces no pedimos cultivos, nos quedamos con el paciente que evoluciona mal, pero tenemos un parte microbiológico que podemos desescalar. Entonces, más que estudiar para el examen, estudiar para lo que les va a servir de aquí en adelante, ¿no? Yo sé que es un montón de cosas que a veces no se entienden, hay que volver a leer, hay que ver el dibujito, pero créanme que les va a servir mucho si lo llegan a comprender desde ahorita. A mí, yo varias de estas cosas tuve que aprender a veces, y en la residencia uno no tiene tiempo, anda en correo, pero si ustedes ahorita ya se van formando bien, el mecanismo de resistencia, obviamente les va a ser más fácil, para que así no breguen como yo, que estaba yendo al laboratorio preguntando por qué está mal el antibiograma. No fui yo, por si acaso, pero pasa, por eso les digo, ya, hay mecanismos de resistencia, lo llaman mecanismo de resistencia cruzada, que puede ser sensible a un antibiótico y resistente a otro de la misma familia. Si es por estos mecanismos de resistencia, distinto es un productor de carbapenemasa, que obviamente les va a destruir todo lo carbapenémico. Los bombas de flujo, meropenem, receptores plasmidos, orina, imipenem, nuevamente se los repito. Y bueno, hay que repasarlo, ¿no? Repasarlo, dibujarlo y seguir repasando. ¿Ustedes tienen más tiempo? Muy bien. Modificación de la estructura. Aquí está lo de la vancomicina que les estaba mencionando. Aparte, esta clase la estamos dando 2 veces. Vamos a hablar de nuevo del mecanismo de resistencia de la vancomicina. La vancomicina, como ustedes saben, tiene esa subunidad de L-ALA, que es la que se une básicamente con la vancomicina para poder ejercer su mecanismo de acción. El mecanismo de resistencia es que no existe esa unión, que no se puede unir el antibiótico con la bacteria, y tenemos sobre todo los enterococos, que son los que producen resistencia a la vancomicina.
se ha visto que existe una gran resistencia antimicrobiana, que tenemos bacterias que son ya XDR, eso hablamos en la anterior clase, que XDR son aquellas bacterias que solo son sensibles a un antibiótico. MDR son aquellas bacterias que son resistentes a 3 familias de antibióticos. Y ya las multisensibles por eso no tienen resistencia. Entonces, por la aparición de gérmenes que son XDR, o sea, gérmenes que solo son sensibles a un antibiótico, generalmente se ha creado estos programas, que son los programas de regulación de uso de antimicrobianos. El programa de regulación del uso de antimicrobianos conlleva a una serie de medidas en la cual interviene el médico, interviene el personal de enfermería, interviene el personal de farmacología o de farmacia, y un trabajo en conjunto es lo que lleva a la reducción de resistencia antimicrobiana. Parte de este programa es el PROA, por ejemplo. El PROA es un sistema que tiene cada hospital para reducir el uso de antibióticos de amplio espectro. O sea que ya no es tras que llega el paciente a la emergencia carbapenémico, no, se evalúa bien y si no, no le dan su carbapenémico. ¿Ya? Pero bueno, el programa de regulación de la resistencia antimicrobiana, lo primero, prescripción adecuada de antibiótico y dosis. ¿Qué es la prescripción adecuada de antibiótico? Saber si ese antibiótico está indicado para ese tipo de infección, saber si ese antibiótico, el paciente que está con neumonía, tengo que incluir cocos gram positivos, tengo que incluir algunos bacilos negativos, pero principalmente un cocos gram positivos si viene de la comunidad, ¿no es cierto? Darle IBL, darle levofloxacina a un paciente que no tiene factores de riesgo de multiresistencia es un buen tratamiento. Distinto es el paciente EPOC, cada vez se interna, que ya tuvo pseudomonas, a veces tengo que darle ceftazidima o tengo que darle pipercaso. Entonces, una prescripción adecuada de antibióticos y dosis. Muchas veces damos infradosis o no se ajusta la dosis al filtrado glomerular y entonces también hay un fracaso terapéutico. Duración del antibiótico según la evidencia clínica. Neumonía en un paciente sin factores de riesgo 5 días, suficiente. No necesitamos prolongar más el tratamiento antimicrobiano. Reevaluación del antibiótico según cultivo, muy importante los cultivos. Si nosotros tenemos un paciente que ya tenemos cultivo, que tenemos un rescate microbiológico, lo que se debe hacer es desescalar. Ahora, si es resistente, ni modo, escalar. Vigilancia y monitorización de los antibióticos, vigilar los efectos adversos, las interacciones, educación sanitaria y del paciente. Porque es muy importante la educación sanitaria, lavado de mano, y en aquellos pacientes que ya están colonizados por KPC, por Klebsiella productora de carbapenemasa, esos pacientes cuando se van a su domicilio deberían estar en una sala solo, en un dormitorio solo, deberían usar su cubierto solo, deberían usar clorexidina para hacer la descolonización. ¿Por qué? Porque existe el riesgo de que ese paciente que esté colonizado colonice a otro paciente que no tiene factores de riesgo. Por eso es importante también parte del manejo de la educación sanitaria. Enfoque multidisciplinario, obviamente tiene que ver el médico, tiene que ver la enfermera, tiene que ver el personal de farmacia, ¿no? Que son los que también liberan los antimicrobianos. Prevención y control de infecciones, muy importante el uso de dispositivos que el paciente no necesite, sonapoles, catéteres, todo eso hay que retirarlo lo antes posible, porque eso también predispone a infecciones. Control de la fuente de infección, si tenemos un paciente que tiene un absceso, por más que le demos el mejor antibiótico, mientras no se drene el foco de infección, el paciente no va a mejorar. ¿Ya? Y la regulación del uso de antibióticos, que básicamente es una serie de eventos desde qué antibiótico dar al paciente, pedir los cultivos, escalar, la duración del tratamiento antimicrobiano. ¿Ya? Entonces nos quedamos exactamente donde iniciamos.